Ella es la figura principal de uno de los noticieros más populares de la televisión estadounidense. Reconocida periodista con 6 premios Emmy en su haber, es admirada por su firmeza, autoridad y ética profesional. Pamela Silva proyectaba una imagen de fortaleza impenetrable, hasta que su mundo empezó a desmoronarse. Tras la fachada impecable de la conductora de Primer Impacto se ocultaba una tormenta silenciosa, un embarazo que nadie conocía, un matrimonio en ruinas y un hombre que se negaba a asumir la paternidad del niño. Fue un episodio de traición, desamor y el punto de inflexión que llevó a una mujer a recuperar el control de su propia historia. Mientras Univision evitaba pronunciarse, los rumores no cesaban. Se hablaba de engaños, de un empresario canadiense envuelto en el misterio, y de un escándalo que ningún colega se atrevía a mencionar, hasta ahora. A sus 43 años, Pamela Silva rompe el silencio. Habla sin reservas sobre el amor, la pérdida, el doloroso trasfondo de su separación con César Conde y sobre el hijo que cambió el rumbo de su vida. Te invitamos a conocer la historia completa detrás del polémico embarazo que sacudió su mundo. ¿Qué ocurrió realmente tras cámaras? ¿Y por qué describió su divorcio como un luto con lágrimas en los ojos? Estás a punto de descubrirlo. Pamela Silva nació en Lima, Perú, el 16 de agosto de 1981. Hoy, a sus 43 años, ha forjado una vida y una carrera ejemplares, pero su historia empezó marcada por una ausencia. Su madre Rosario la tuvo cuando tenía 21 años, y su padre falleció en un accidente justo un día antes de que Pamela naciera. Sus padres ya se habían separado antes del trágico suceso, por lo que Pamela jamás llegó a conocer a su progenitor. Creció con la idea de que su padre no la había querido, una herida emocional que influenció gran parte de su infancia. Décadas después, esa misma herida volvió a abrirse cuando su propio hijo fue rechazado por quien debía asumir el rol de padre. Mi papá no quería ser papá, ha dicho Pamela. Y siempre digo que esos bebés que no fueron planeados pero llegan al mundo tienen una razón de ser. Sus primeros años los pasó en Perú, bajo el cuidado de su abuela, mientras su madre trabajaba incansablemente en Estados Unidos para ofrecerle un futuro mejor. Cuando Rosario logró establecerse legalmente, trajo a su hija con ella. Pero el camino hasta ese reencuentro estuvo lleno de dificultades. En los años 80, Perú vivía tiempos convulsos marcados por violencia, terrorismo y miedo. Fue terrible, espantoso, recordaría Pamela. Era una década oscura en la que ni siquiera las reuniones familiares escapaban al peligro de los atentados. Esa infancia difícil forjó su determinación, su capacidad de empatía y su fortaleza emocional, rasgos que más tarde serían fundamentales en su profesión. Pero ningún galardón ni aparición en pantalla pudo blindarla ante la devastación de una desilusión íntima. Pamela Silva y César Conde eran la imagen del éxito. Se conocieron en Univision más de 10 años antes de contraer matrimonio. Jóvenes ambiciosos que comenzaban a construir sus carreras en el competitivo mundo de los medios, se casaron en abril de 2009 tras 6 años de noviazgo. Su boda, elegante y llena de celebridades, tuvo lugar en Miami con una fastuosa recepción en Coral Gables. Figuras como Lili Estefan y Raúl de Molina asistieron a la celebración. Eran la pareja estelar. Ella, una periodista emergente. Él, un ejecutivo destinado a liderar una de las cadenas más influyentes del país. Aunque mantenían un bajo perfil en lo personal, ambos destacaban por su ascenso profesional. Pamela se convirtió en el rostro visible de Primer Impacto mientras César tomaba las riendas de Telemundo. Todo indicaba que su historia seguiría marcada por el éxito, y quizá por una futura familia. Cuando le preguntaban por hijos, Pamela solía sonreír y prometía que pronto. Pero tras esas sonrisas, ya se notaban señales de desgaste. Tras más de una década juntos, la periodista sorprendió al público al presentar una demanda de divorcio. Lo hizo discretamente, en plena pandemia por COVID-19, cuando el mundo ya enfrentaba su propia cuota de dolor y aislamiento. Para ella, la crisis global coincidía con una ruptura profundamente íntima. Y entonces comenzaron los murmullos. Un escándalo se gestaba, alimentado no solo por la separación sino por acusaciones de infidelidad. Pamela Silva, referente del periodismo hispano, se encontraba repentinamente en el centro de una controversia. Al tiempo que aumentaban las especulaciones, se supo que estaba embarazada. La noticia causó revuelo dentro y fuera de la industria mediática. En el epicentro del drama, César Conde, ya entonces presidente de Telemundo.
¿Se divorciaban porque el hijo no era suyo? ¿Quién era el verdadero padre? El misterio avivó el interés público. Mientras tanto, Michelle Galván, compañera de Pamela en el noticiero, también anunciaba su embarazo. A diferencia de Pamela, Galván lo compartía con alegría en redes sociales. Pamela, en cambio, permanecía en silencio. No había fotos, ni anuncios, ni declaraciones. Su hermetismo solo generó más dudas. Algunos sugerían que Pamela había sido infiel. Otros aseguraban que simplemente tomó una decisión difícil. Quería ser madre y su esposo no compartía ese deseo. Se dijo incluso que había congelado sus óvulos, esperando que algún día él cambiara de opinión. Pero finalmente no fue un plan diferido, sino una decisión tomada desde el corazón. La bomba mediática explotó cuando el programa Chisme No Like afirmó que el padre era un empresario canadiense. La situación escaló rápidamente. Allegados a la expareja y hasta la propia cadena amenazaron con acciones legales. En lugar de respuestas, hubo confusión. Y mientras los programas de farándula se burlaban entonando el venado como alusión a una supuesta traición, Pamela optaba por el silencio. Así se desvanecía el cuento de hadas. Los documentos del divorcio revelaron un dato impactante. César Conde no reconocería al hijo que Pamela esperaba. Legalmente, la pareja llevaba separada más de un año, tiempo suficiente para que ella no solo quedara embarazada sino que incluso diera a luz. La noticia desconcertó. ¿Ya había nacido el bebé? ¿Cómo se llamaba? Las dudas crecían. ¿Podría el hijo de una periodista de Univisión y un alto ejecutivo de Telemundo simbolizar, de algún modo, la rivalidad entre cadenas? Poco después de que estallaran los titulares, Pamela reapareció en Primer Impacto, aunque no desde el estudio. Transmitía desde casa debido a las restricciones por COVID. Su regreso solo intensificó el interés mediático. Ahora el público sabía que atravesaba un divorcio y que había tenido un hijo con otro hombre. La confirmación oficial llegó cuando los archivos del Tribunal de Familia de Miami-Dade revelaron la solicitud formal de divorcio y el reconocimiento de embarazo. Lo que hasta entonces eran rumores, se convirtió en información verificada. Aunque muchas de las teorías resultaron exageradas, la curiosidad del público no cedió. En pantalla, Pamela se mostraba como siempre, serena, profesional, discreta. Llevaba ropa suelta, evitando exhibir su embarazo. No abordaba chismes ni emitía comentarios. Detrás de cámaras, sin embargo, enfrentaba críticas y halagos a partes iguales. Con más de 800,000 seguidores en Instagram, tuvo que restringir los comentarios por el aluvión de opiniones que despertaba. Durante todo el confinamiento, siguió cumpliendo con su trabajo sin mencionar la tormenta que vivía fuera del aire. Su silencio contrastaba con el estruendo del interés público. La pregunta se repetía en redes, portales de chismes y programas de TV en español. ¿Quién era el padre del hijo de Pamela Silva? Los documentos judiciales lo aclararon. César Conde no era el padre. Los rumores señalaban a un empresario canadiense alejado del ojo público. Conde, ya entonces en un rol de alto nivel en Telemundo, se mantuvo firme en no reconocer al bebé. Ni él ni Pamela ofrecieron declaraciones, lo que solo aumentó las especulaciones. Algunos usuarios exigían respuestas. Admítelo, Pamela, ¿por qué ocultas tu embarazo? Aunque ella nunca respondió, los documentos oficiales revelaron la complejidad de la situación. No obstante, Pamela no parecía apurada por aclarar nada. Estaba enfocada en su nueva realidad, ser madre. La maternidad le había dado más plenitud que cualquier reconocimiento público. Fuentes cercanas finalmente confirmaron lo que muchos sospechaban. El padre era, en efecto, un empresario canadiense que deseaba mantenerse al margen de los medios. La separación de Pamela Silva y César Conde se convirtió en una de las rupturas más sonadas en el ámbito hispano de la televisión. Después de 16 años de conocerse en Univisión, su relación terminó en medio del escrutinio público, con el nacimiento del hijo de Pamela como telón de fondo. The New York Post y Chisme No Like fueron los primeros en reportarlo. El divorcio se formalizó en marzo de 2020. Unas semanas después, Pamela daba la bienvenida a su hijo. Al difundirse las primeras imágenes del bebé de Pamela Silva, no faltaron los comentarios insensibles. Algunos criticaron su apariencia con desdén, mientras que otros, más supersticiosos, murmuraban oraciones como si intentaran protegerse de lo que consideraban un escándalo. Para muchos, la situación tenía tintes de telenovela imposible de ignorar.
Finalmente, la periodista peruana confirmó lo que ya era evidente. Su separación de César Conde era definitiva. Algunos críticos llegaron a sugerir que Pamela se había casado con Conde como una estrategia para escalar posiciones dentro de Univisión. Pero ella se encargó de desmentir esas versiones. Cuando conocí a César, éramos dos empleados comunes, aseguró. Aunque estuvieron casados más de 10 años, desde hace tiempo circulaban rumores de que vivían vidas separadas. Él residía principalmente en Nueva York, mientras ella permanecía en Miami. Para algunos, el divorcio solo validaba lo que ya se murmuraba a puertas cerradas. En 2020, muchos notaron que Pamela ya no llevaba su anillo de bodas. La última vez que lo lució, tanto en televisión como en redes sociales, fue en marzo de 2014. Era una de tantas señales de que la relación se había ido deshaciendo mucho antes de que saliera a la luz pública. Hoy Pamela abraza sin reserva su rol como madre soltera. Aún así, aclaró que todas las decisiones importantes sobre su hijo, Ford, fueron tomadas de forma consensuada con el padre. Sin embargo, los rumores corrieron más rápido que los hechos, especialmente cuando la conductora de La Venenosa negó de forma tajante que hubiese habido alguna infidelidad. Durante años se tejieron múltiples versiones sobre cómo había sido concebido el bebé. Algunas teorías afirmaban que Pamela había recurrido a óvulos congelados y a un donante anónimo. Otras insinuaban que el embarazo coincidía de forma sospechosa con el fin del matrimonio, ya que el niño fue concebido mientras ella aún estaba legalmente casada con Conde. Pese a la tormenta mediática, hubo algo que se mantuvo inmutable. César dejó claro desde el principio que no reconocería al niño como suyo. Esto desató nuevas interrogantes. ¿Por qué? Si el bebé tenía rasgos notoriamente claros. Algunos ironizaban con que César podía haber usado la excusa típica: se parece a mi abuelo, como han hecho otros en circunstancias similares. La historia alcanzó niveles casi surrealistas. Conductores de programas de farándula llegaron a comparar el caso con otros escándalos, como el de Mario Besares. Ese niño se parece más a Pastelme que a él, bromearon, haciendo referencia a otro espectáculo mediático. Las críticas contra Pamela no se hicieron esperar. Como periodista de renombre y figura de primer impacto, su imagen pública estaba bajo escrutinio. Aunque la ley estadounidense presume que todo hijo nacido durante el matrimonio es legalmente del esposo, César jamás ejerció ese derecho. Ford nació en abril de 2020, pero Pamela no lo presentó al público hasta más de 2 meses después. Aún entonces, la pregunta más repetida seguía sin respuesta: ¿quién es el padre del pequeño Ford Silva? En los inicios, Pamela intentó desviar la atención mediática. Algunos aseguraban que incluso mencionó a un empresario que había conocido por redes sociales, pero esa versión pronto perdió fuerza. Los medios rápidamente centraron su atención en un hombre, un empresario canadiense, que pronto fue señalado como el verdadero padre. Este hombre, lejos del mundo del espectáculo, no tomó bien su exposición en los medios. Envió advertencias legales a los programas de chismes que lo mencionaban. Uno de los presentadores llegó a comentar: ese canadiense, cuyo nombre no diré, claramente no quería que se supiera que era el padre. A pesar de todo, Pamela se mantuvo en silencio por casi 2 años. Guardó la verdad con firmeza hasta que consideró que era el momento adecuado para hablar. Cuando Ford cumplió 2 años, apareció en la portada de la revista Hola, junto a su hijo, y finalmente reveló lo que tantos esperaban saber. Con tranquilidad y claridad, Pamela presentó al mundo a Jordan Gary, el padre de su hijo. Había resguardado su identidad por mucho tiempo, pero sintió que ya era momento de compartirlo. El papá de Ford es muy presente en su vida, declaró. Siempre digo que me dio el regalo más grande que alguien puede dar. Habló con cariño sobre Jordan Gary, un hombre discreto, alejado de los reflectores. Empresario canadiense de 40 años, dirige un conglomerado de empresas digitales y de marketing. Se conocieron años atrás. Su relación comenzó como una amistad y evolucionó hasta convertirse en un proyecto común: convertirse en padres. Pamela también habló con honestidad sobre el amor que nació entre ellos. Aunque su romance no perduró, su vínculo como padres sí. Justo cuando el público comenzaba a aceptar esta nueva etapa de la vida de Pamela, la polémica resurgió. El mismo hombre que había amenazado con demandas por los rumores de paternidad, ahora era oficialmente reconocido como el padre. La revelación volvió a desatar críticas, e incluso se acusó a Univisión de haber encubierto la verdad.
Como rostro principal del noticiero y símbolo de credibilidad, Pamela enfrentó duras reacciones internas y externas. Se decía que muchos en la redacción ya conocían la identidad del padre desde hacía tiempo. Pero Pamela dejó claro que, aunque comparten un hijo, ella y Jordan Gary nunca fueron pareja ni vivieron juntos. Lo que sí compartían era una misión: criar a su hijo con compromiso y respeto mutuo. Siempre estamos en comunicación, explicó Pamela. Creo firmemente que cuando dos personas comparten el mismo objetivo, la felicidad de su hijo, se puede construir algo sólido. Aunque siempre ha cuidado su privacidad, esta vez no pudo protegerse completamente del ojo público. En el pasado había emitido comunicados condenando los rumores como falsos y difamatorios, una violación a la privacidad de su familia. Con el tiempo, sin embargo, la polémica comenzó a desvanecerse. Pamela poco a poco empezó a mostrar algunos momentos de su vida familiar, instantáneas con su hijo, celebraciones, recuerdos con Jordan. Aunque su relación sentimental terminó, ambos continuaron dedicados a ofrecerle a Ford una infancia plena. Tiempo después, Pamela admitió que aún está abierta a la posibilidad de enamorarse de nuevo, esta vez con más calma, madurez y amor propio. Durante todo este proceso, ha enfrentado cada desafío con aplomo. Ganadora de 6 premios Emmy, sigue siendo una de las figuras más respetadas del periodismo hispano. Desde 2011 Hectare ha sido la presentadora estelar de Primer Impacto, uno de los programas informativos más vistos en Estados Unidos y América Latina. Su trayectoria ha sido reconocida en múltiples ocasiones. En 2013, fue seleccionada por People en Español como una de las 25 mujeres hispanas más poderosas. En 2016, fue invitada a la Casa Blanca para representar a la comunidad latina en un evento de educación y empoderamiento femenino. Más allá de su carrera mediática, Pamela ha contribuido a causas sociales. Fundó la beca Pamela Silva Conde, destinada a brindar oportunidades universitarias a jóvenes de bajos recursos. Es un logro que ella misma considera entre los más significativos de su vida. Graduada con honores de la Florida International University, también posee una maestría en comunicación bilingüe. A pesar de los embates personales y el escrutinio que conlleva su exposición pública, ha sabido mantenerse firme. Ha compartido con emoción lo que significa ser madre, y lo difícil que es balancear su vida profesional con las exigencias de la maternidad. Su historia, como periodista, como exesposa de uno de los ejecutivos más influyentes de los medios estadounidenses, y como madre dedicada, está llena tanto de presión como de plenitud. Hoy, más de 10 años después de asumir su rol como figura pública, Pamela disfruta de momentos de calma junto a su hijo. Viajan, comparten tiempo en su elegante hogar y, en redes sociales, continúa publicando mensajes llenos de inspiración para sus más de 800,000 seguidores. Recientemente celebró un momento muy especial, el 5º cumpleaños de Ford Liam. Con una emotiva sesión fotográfica y palabras llenas de ternura, lo describió como el gran amor de su vida. Ford, nacido el 23 de abril de 2020, ha traído luz y desafíos nuevos a su existencia. En las fotos del festejo, madre e hijo disfrutan de un picnic primaveral. Ford, con una camisa celeste y pantalones blancos, sonríe mostrando los huecos en su dentadura, una tierna señal del paso del tiempo. Pamela, vestida de blanco y con el cabello suelto, se arrodilla junto a él para capturar la felicidad del momento. Hoy celebro 5 años con mi corazón fuera de mi cuerpo, escribió. Gracias, Dios, por prestarme esta alma tan noble, tan brillante, tan mía. Feliz vida, mi amor. Días antes, vivieron otro instante inolvidable. Pamela llevó a su hijo a su primer partido de fútbol para ver al Inter Miami. Ford, fanático de Lionel Messi, no solo vio al astro argentino desde las gradas, tuvo el privilegio de caminar junto a él, tomado de su mano, durante la ceremonia previa al partido contra el Toronto FC. Incluso participó cantando el himno nacional, cumpliendo uno de sus mayores sueños. La historia de Pamela Silva no solo ha capturado la atención por su dimensión emocional, sino también por el misterio que envolvió su embarazo, su divorcio de César Conde y la identidad del padre de su hijo. Aunque con el tiempo se revelaron algunos datos, el vacío de información oficial durante meses, e incluso años, generó una avalancha de conjeturas, muchas de ellas difíciles de probar pero imposibles de ignorar. A continuación, analizamos las principales teorías que circularon, evaluando su lógica,
sus implicancias y lo que nos revelan sobre el modo en que la sociedad trata a las mujeres públicas que deciden tomar el control de sus vidas personales. 1. La teoría de la infidelidad romántica. Un nuevo amor antes del divorcio. Una de las teorías más repetidas es que Pamela conoció al empresario canadiense Jordan Gary mientras aún estaba casada con César Conde, y que su relación habría comenzado antes de la separación formal. Esta narrativa ha sido alimentada por el hecho de que el niño fue concebido mientras Pamela aún era legalmente la esposa de Conde. Quienes apoyan esta teoría ven en el silencio de ambas partes una forma de guardar las apariencias ante un tema incómodo, especialmente considerando la alta posición de Conde en Telemundo y la visibilidad de Silva en Univisión. Desde esta perspectiva, el embarazo habría sido una consecuencia de un vínculo sentimental fuera del matrimonio. Debilidades de esta teoría. No existen pruebas directas de que la relación con Jordan comenzara como una infidelidad. Además, Pamela afirmó que llevaba más de un año separada de César cuando quedó embarazada, lo cual, aunque no anula la controversia legal de matrimonio vigente, sí cambia el matiz moral. 2. La teoría del desacuerdo irreconciliable. Dos proyectos de vida distintos. Otra versión, menos escandalosa pero más empática, es que Pamela siempre deseó tener hijos, mientras que César no compartía ese anhelo. Según esta hipótesis, la periodista, al ver pasar los años sin poder concretar su deseo de ser madre, decidió actuar por su cuenta. Hay reportes no confirmados de que Pamela habría congelado óvulos años antes, una decisión que muchas mujeres toman como medida de prevención ante la incertidumbre de la vida personal. Así, esta teoría sugiere que, ante la negativa o falta de interés de Conde, Pamela decidió tomar el destino en sus manos y formar una familia, aun si eso significaba hacerlo sin él. 3. La teoría del embarazo planificado con un amigo. Una interpretación más atípica pero que circuló en círculos más cercanos a la comunidad hispana de Miami fue que Pamela y Jordan planearon tener un hijo sin ser pareja, a modo de coparentalidad consciente. Esta práctica, aunque poco convencional, no es tan extraña entre adultos profesionales que desean formar familias sin tener necesariamente una relación amorosa. Si Jordan Gary es, como se dice, un hombre reservado, alejado de los medios, y Pamela deseaba preservar su independencia, podrían haber acordado ser padres sin ser pareja. Fortalezas. Esta teoría explicaría por qué Pamela ha sido tan enfática en señalar que nunca vivieron juntos, pero sí comparten responsabilidades. También concuerda con el hecho de que Jordan no haya buscado atención mediática, y su decisión de mantenerse al margen hasta que Pamela se sintió lista para revelarlo públicamente. Debilidades. Implicaría un nivel de planificación que contradice algunas versiones iniciales sobre lo inesperado del embarazo. 4. La teoría del embarazo por donante, disfrazado luego como relación sentimental. Una hipótesis más osada, aunque sin pruebas, plantea que el embarazo fue el resultado de una inseminación artificial con un donante y que, ante la presión mediática, Pamela optó por asociar el nacimiento de su hijo a una figura masculina real y respetable, Jordan Gary. Este tipo de teoría se basa en la gran reserva con la que Pamela manejó el tema durante los primeros años, y en el hecho de que muchos rumores hablaban de fertilización con óvulos congelados. La narrativa del empresario misterioso se habría integrado después, para reducir el estigma que aún rodea a la maternidad por elección con donante anónimo. Debilidades. Esta teoría se desmorona ante la declaración pública de Pamela en la revista Hola, donde identificó claramente a Jordan Gary como el padre y habló de su participación activa en la crianza. 5. La teoría conspirativa. Encubrimiento mediático. Una de las teorías más polémicas, pero con numerosos adeptos, es que Univisión habría protegido deliberadamente a Pamela Silva durante el escándalo, impidiendo que sus colegas o periodistas internos difundieran información sobre el embarazo y la identidad del padre. Esto explicaría el mutismo casi absoluto en un medio que normalmente se alimenta de exclusivas sobre sus propias figuras. Para algunos, se trató de un caso evidente de doble estándar, Univisión cubriendo escándalos ajenos mientras silenciaba uno propio. Fortalezas. Esta hipótesis gana fuerza por los susurros dentro de la redacción, donde se decía que muchos sabían la verdad desde hacía tiempo. También es llamativo que un tema tan jugoso para los programas de espectáculos en español haya sido abordado con tanta tibieza durante tanto tiempo. Debilidades. Sin pruebas claras, sigue siendo una especulación. Además, la prensa de entretenimiento independiente sí cubrió la historia ampliamente. 6.
La teoría del daño reputacional estratégico. Silencio para proteger carreras. Otra lectura posible es que el silencio fue una estrategia consensuada entre Pamela y César, motivada no por el escándalo en sí, sino por las consecuencias que éste podría tener en sus respectivas carreras. César Conde, como presidente de Telemundo y figura clave en la industria, se encontraba en una posición de alta sensibilidad institucional. Un escándalo de paternidad, aunque fuera ajeno, podría afectar su imagen. Pamela, por su parte, era una de las caras más visibles de Univisión. Ambos tenían mucho que perder si el drama personal eclipsaba su reputación profesional. Fortalezas. Esta explicación es coherente con el perfil público de ambos. Gente de medios que prefiere evitar el morbo en torno a sus decisiones privadas. Debilidades. No explica por qué se tardó tanto en aclarar hechos básicos que ya circulaban ampliamente. 7. La teoría del castigo social a la maternidad no convencional. Más allá de los detalles, lo que se revela con claridad es cómo la historia de Pamela fue vista bajo la lupa de los prejuicios. Muchas de las teorías no se centran en los hechos, sino en una especie de inconformidad moral por parte del público ante una mujer que decide tener un hijo sin pareja tradicional, manteniendo al mismo tiempo una carrera pública. Pamela fue cuestionada por su silencio, por no mostrar su embarazo, por no revelar al padre, y luego también por hacerlo. Fue juzgada por lo que dijo y por lo que calló. Es una constante que viven muchas mujeres públicas, donde se espera que ajusten sus decisiones a modelos tradicionales, incluso cuando esas estructuras ya no reflejan la realidad moderna. Esta no es una teoría sobre los hechos, sino sobre cómo se construyen las narrativas en torno a las mujeres visibles. Su historia no se juzgó solo con base en lo que ocurrió, sino en lo que debía haber ocurrido, según los valores sociales de una parte de la audiencia. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? A esta altura, las versiones más aceptadas son una combinación de las teorías 2, 3 y 6. Que Pamela y César ya estaban separados, aunque legalmente casados, cuando ella decidió ser madre. Que conocía desde antes a Jordan Gary, y juntos tomaron la decisión de tener un hijo, sin que existiera una relación romántica formal. Que el silencio prolongado fue parte de un intento por proteger tanto su privacidad como su carrera y la de César. Con el tiempo, Pamela no solo enfrentó los rumores, sino que reconstruyó su historia públicamente con honestidad y elegancia. Y aunque las preguntas no cesan del todo, cada vez más personas reconocen que su camino, con sus decisiones poco convencionales, ha sido también un acto de valentía. La historia de Pamela Silva va más allá del escándalo. Es un testimonio de fuerza, autonomía y maternidad elegida. Enfrentó críticas, especulaciones y juicios públicos, pero decidió proteger su paz y la de su hijo, priorizando el amor y la verdad sobre la presión mediática. Su silencio no fue debilidad, sino una forma de resistencia. Hoy, su ejemplo inspira a muchas mujeres que eligen caminos distintos a los convencionales. Más que una figura mediática, Pamela representa la valentía de construir una vida propia, incluso cuando hacerlo implica desafiar las expectativas ajenas y mantenerse firme ante la tormenta.